Ya chicos, hoy día lo que vamos a ver es la diferencia entre el flujo de caja económico y el flujo de caja financiero. Ya en clases anteriores hemos visto cómo se elabora un flujo de caja económico, ¿ya? Y lo práctico de esto es que el flujo de caja financiero, ¿ya?, se realiza partiendo del flujo de caja económico. Lo primero que tenemos que hacer es elaborar nuestro flujo de caja económico y en función a eso recién podríamos hacer el flujo de caja financiero. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el flujo de caja económico y el flujo de caja financiero? Básicamente es, el flujo de caja económico siempre es bajo la consideración que se trabaja con dinero propio, mientras que el flujo de caja financiero es teniendo en consideración que se trabaja en parte o en total con dinero de terceros, es decir, con préstamos. Entonces, como el flujo de caja financiero es teniendo en consideración que vamos a trabajar con dinero de terceros, es necesario conocer los métodos de amortización de préstamos, que es algo que también ya conocemos, ¿no? Y es más, nosotros sabemos que en nuestro sistema financiero, el método de amortización de préstamos que es usado por las entidades financieras es el método, ¿qué método? Francés. Francés, es el método francés. O de, ¿cuál es la característica del método francés? Pero ¿cómo son las cuotas? Que las cuotas o rentas son constantes, ¿no? Entonces, una vez que nosotros podamos hacer el cuadro de amortización de préstamos mediante el método francés, tenemos que analizar cuál es básicamente esa implicancia de pago de amortización, de interés y todas esas columnas que hemos visto en el cuadro de amortización de préstamos en el pago de impuestos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en consideración para poder hacer nuestro flujo de caja financiero. ¿Se entiende? Ya, para mejor entendimiento, vamos a resolver un caso que está en su compendio de ejercicios, que es el ejercicio número 4. ¿Ya? Al igual que en el caso anterior, la idea siempre es dar una lectura general para plantear la idea de cuáles son las alternativas y cuáles son las implicancias de cada una de las alternativas. ¿Ya? Entonces vamos a dar una lectura. Fíjense, dice, realizar la evaluación económica y financiera. ¿Qué nos está diciendo con eso? Elaborar, en primer momento, claro, el flujo de caja económico y luego el flujo de caja financiero. Pero como nos está diciendo realizar la evaluación, en otras palabras nos está diciendo qué es mejor, si el flujo de caja económico o el flujo de caja financiero. O en otras palabras nos está diciendo qué es mejor, si trabajar con nuestro dinero propio o si trabajar con dinero de terceros. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar, ¿ya? Dado el costo de oportunidad del 12% anual, ojo que esto sería una tasa efectiva anual, ¿no? Si usted adquiere un préstamo, fíjense, aquí nos da las condiciones del préstamo, que es 100,000 a una tasa del 20% nominal anual capitalizable semestralmente. Ojo que esta tasa aún no es tasa efectiva. Y para hacer el cuadro de amortización, necesariamente necesitamos la tasa efectiva. En este caso tendría que ser tasa efectiva semestral, porque las capitalizaciones son semestrales, ¿no? Y ya nos da un flujo de caja económico, ¿no? Entonces, ya no tenemos la necesidad de hacer el flujo de caja económico, ¿vale? Es decir, ya no necesitamos hacer el estado de resultados, el flujo de caja, sino que ya está el flujo de caja económico. Entonces, ¿cómo se tendría que hacer el flujo de caja financiero partiendo de este flujo de caja económico? ¿Ya? Toda vez que ya implica un préstamo, lo primero que tendríamos que hacer es
elaborar el cuadro de amortización de préstamos, ya mediante el método francés para ese préstamo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es elaborar ese cuadro de amortización de préstamos, ¿ya? Para eso vamos a abrir nuestra página de Excel y aquí ponemos cuadro de amortización de préstamos, ¿ya? Por favor, díctenme los datos. ¿Cuánto es el préstamo? 100.000. La tasa, 20%. Tasa nominal anual con capitalización semestral. El periodo, número de pagos, ¿da ese dato? Bien, escuchen. Sí dice, mediante el método francés en los próximos 4 años. ¿Ya? Entonces, tendría que ser número de pagos, 4, pero son pagos anuales. Son pagos anuales. Entonces, hay que tener presente eso. Entonces, ¿por qué esa aclaración? Porque básicamente recuerden que para hacer el cuadro de amortización de préstamos, la tasa tiene que ser una tasa efectiva en función al periodo de los pagos. Y como los pagos son anuales, sí o sí nosotros necesitamos una tasa efectiva anual. Entonces lo que tenemos que hacer en primer momento es convertir esta tasa, que es nominal anual con capitalización semestral, a una tasa efectiva anual. Y eso es algo que ya nosotros dominamos, ¿no? Pero sin embargo vamos a subir otro videito que explique eso con más detenimiento, ¿ya? Entonces, el cálculo básicamente sería 1 más la tasa, como es capitalizable semestralmente, entre 2, ¿no? Todo eso vamos a elevarlo a, queremos una tasa anual, o sea, de 360 días entre 180 días. Todo eso menos 1, ¿no? Entonces, la tasa efectiva anual, en este caso, va a ser 21%. ¿Se entiende? Sí. Con esta tasa es que debemos trabajar. Ahora, todo cuadro de depreciación, todo cuadro de amortización de préstamos tiene los mismos componentes que ya hemos explicado, que son primero periodo, luego préstamo, saldo, amortización, interés y cuota. ¿Estamos? Ya, esos son. Ahora, el periodo, ¿para cuántos periodos es? Para 4. Los pagos son anuales, ¿ya? Entonces serían 4 años, básicamente, ¿ya? El préstamo es 100.000, ¿ya? En este método, recuerden que lo primero que se tiene que calcular es la cuota, ¿no? Y para calcular la cuota hay diferentes formas. Una que podemos aplicar la fórmula directamente y la otra también podemos hacer la función pago. ¿Se recuerda? Ya. Cuando hacemos función pago, abrimos paréntesis, aquí abajo aparecen todos los datos que debemos de ir insertando. Y primero pide tasa. ¿Cuál es la tasa? Esta, ¿verdad? Luego pide número de periodos, que serían 4. Luego pide el valor actual, en otras palabras, el préstamo, ¿ya? Luego pide el valor futuro, ese es un valor si queremos que quede algo de deuda al final del periodo, pero en este caso queremos amortizar el total, sería 0. Podemos poner 0 o simplemente coma, no hay problema, ¿ya? Luego pide el tipo. Aquí por favor, antes de que estemos digitando mal,
¿ya? El tipo es básicamente dos, vencido o anticipado. Se pone 0 si es que es vencido y se pone 1 si es anticipado. Como en este caso es vencido, ¿ya? Porque se pagan al final de cada periodo, se pone 0, ¿ya? Ahora lo otro, la función pago siempre calcula ya en signo negativo, entonces para que sea en nuestro cuadro de amortización una cuota, vamos a ponerle el signo negativo para que sea positivo, ¿ya? Y este sería la cuota fija que se tendría que pagar durante los 4 años. Ya, o sea, en el método de amortización francés siempre se calcula primero la cuota, ¿ya? El saldo, el día en el que se adquiere el préstamo, de hecho es el mismo, o sea, los 100.000. Y el pago de intereses siempre se calcula el saldo del periodo anterior por la tasa de interés. En este caso serían los 100.000 por la tasa de interés, que siempre va a ser la misma, ¿ya? Y este sería el interés. La amortización es básicamente la cuota menos el interés, ¿no? Sería la cuota menos los 21.000 de interés. Recuerden que la amortización es el pago del principal y el principal es la deuda en sí, ¿ya? La cuota es el pago tanto del principal como de los intereses. Por eso es que la cuota debe de sumar o ser igual a la amortización más los intereses, ¿ya? Entonces, toda vez que con la amortización estamos pagando el principal, el saldo tendría que ser los 100.000 menos los 18.363, ¿ya? Y ahora que ya tenemos este saldo, podemos calcular este interés, ¿no? Y así de forma sucesiva, hasta que ya tenemos todo nuestro cuadro de amortización de préstamo. Esto también ya está explicado en el video, así es que no tenemos excusas. Ahí solo tenemos que revisar. Y de paso ponemos like y nos suscribimos. ¿Ya? Bien. ¿Para qué hacemos este cuadro de amortización de préstamo? Escuchen. La deuda es 100.000. ¿Cómo pagamos esta deuda? En cuotas constantes, que son estas. Estas cuotas constantes es el pago solo de los 100.000, sino es el pago de los 100.000 más los intereses. ¿Sí o no? Sí, ya. La amortización es básicamente el pago del principal, es decir, del préstamo. Si se dan cuenta, siempre que sumamos la columna de la amortización, va a ser igual al principal o al préstamo, que es 100.000. Los intereses son por así decirlo, costo de utilizar los 100.000 soles que nos están otorgando en calidad de préstamo. ¿Se entiende? Ya. O sea, este es un gasto financiero. Si recordamos el estado de resultados, primero está Levit. Y después de Levit, recién vienen gastos financieros. ¿Ya? Luego recién viene utilidad antes de impuesto. ¿Se entiende? Y aquí se calcula el impuesto. Entonces, imaginen que tengamos un EBIT de 500 y no tenemos gastos financieros porque estamos trabajando con nuestro dinero. Entonces, la utilidad antes del impuesto sería los 500 menos el gasto financiero, que en este caso estamos asumiendo que es 0. El impuesto sería el 30% de esos 500, ¿verdad? Ya, recuérdense, pagamos 150. Pero, ¿qué pasa si tenemos gastos financieros? Como por ejemplo, un pago de 150 de gastos financieros. ¿Se entiende? Sí. Ya, ¿qué sucede con el pago de impuestos? Reduce. O sea, que se tiene un beneficio, escuchen, se tiene un beneficio como crédito fiscal por el pago de gastos financieros.
Pero ¿cuándo es que surgen los gastos financieros? Cuando hay un préstamo. Entonces, para hacer el flujo de caja financiero, lo único que tenemos que hacer es, primero, partir de nuestro flujo de caja económico y luego considerar aquí, primero, el préstamo. El préstamo, que en este caso es los 100,000. ¿Estamos? Sí, ya. Pero por el préstamo, nosotros vamos a pagar el principal, que es la amortización, y los intereses, que es el gasto por utilizar ese principal. ¿Sí o no? Sí, entonces yo voy a tener aquí la amortización, que sería el pago de estos 100,000, ¿verdad? Que en el primer año sería 18,363.24. ¿Estamos? Ya, entonces solo vamos a jalar ese dato. Ya. En el segundo año serían los 22,219. En el tercer año serían los 26,885. En el cuarto año, los 32,531.61. ¿Ya? Entonces, fíjense, este préstamo de 100,000 nosotros vamos a amortizarlo con estas cantidades. Toda vez que con la amortización solo estamos pagando el préstamo en sí, esto no se considera como un gasto financiero. Esto solo es el asumir el préstamo o el principal, ¿ya? Pero sin embargo, no solo pagamos el principal, sino también pagamos intereses, ¿no? ¿Ya? Y también ya tenemos calculado en nuestro cuadro de amortización de préstamos el pago de intereses que están aquí, ¿ya? Entonces, de igual forma, el primer año serían los 21,000, el segundo año serían los 17,000, el tercer año serían estos 12,000, y el cuarto año sería los 6,831, ¿ya? Pero toda vez que este interés sí es un gasto financiero y según nuestro estado de resultados va después de la utilidad operativa y antes del pago de impuestos, ¿qué genera el gasto financiero en el pago de impuestos? Pregunta, ¿mayores o menor pago de impuestos? Menores pagos de impuestos. Entonces, aquí lo que se va a generar, escuchen, es un crédito fiscal. ¿Ya? Crédito fiscal por pago de intereses, que va a ser en el 30% del interés, o sea, de este interés por 0,3, su 30%. Y así para cada uno de los periodos. Este es el crédito fiscal por el pago de intereses. ¿Se entiende? Ya. Y básicamente eso es lo único que tendríamos que tener en cuenta para hacer el flujo de caja financiero. Recuerden, el préstamo a este flujo, ¿sumaría o restaría? ¿Es un ingreso o un egreso de dinero? Es un ingreso, por ende, ¿suma o resta? Suma. Porque cuando nos hacen el préstamo, ¿nos entregan o nos piden el dinero? Nos entregan el dinero. Es un ingreso, ¿ya? La amortización, que es el pago del principal, ¿suma o resta? Resta, porque es un egreso. El interés, ¿ya? ¿Es suma o resta? Resta, porque también es un egreso. El crédito fiscal, o sea, el hecho de que los intereses nos hagan pagar menos impuestos, ¿sumaría o restaría nuestro flujo? Suma. Entonces, tengan en consideración eso para el flujo de caja financiero. Y sería básicamente los 400,000 de la inversión inicial, que se supone que es trabajando con nuestro dinero propio, más préstamo,
menos amortización menos interés más crédito fiscal por pago de intereses. Y este sería nuestro flujo de caja financiero. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo básicamente que se tiene que hacer ahora es analizar tanto el flujo de caja económico como el flujo de caja financiero. ¿Cómo? Con los criterios que ya sabemos. BAN y TIR. ¿De esto tenemos video? No. Ya, para la siguiente sí o sí, ¿ya? BAN y TIR vamos a hacer... Ya. Entonces, el valor actual neto se calcula BNA, paréntesis, primero está la tasa o el costo de oportunidad, que es ¿cuánto? 12% anual. No habría ningún problema, ¿no? Entonces sería 12%, coma, los valores, primero, del flujo de caja económico, ¿ya? Más su inversión inicial. Ese es el banco, ¿ya? Su tasa interna de retorno sería todos estos valores. Y esa es la tasa interna de retorno. Eso es del flujo de caja económico. O sea, en otras palabras, trabajando este proyecto con nuestro dinero propio. Ya. ¿Qué pasa cuando es el BAN? Ojo que este es bajo la idea de que es el flujo de caja económico. Ya, TIR del flujo de caja económico. ¿Qué pasaría si calculamos el BAN del flujo de caja financiero? ¿Ya? Sería PNA, paréntesis, la tasa que es el 12%, los valores que vendrían a ser estos, más la inversión inicial. ¿Ya? Y el valor, perdón, la tasa interna de retorno del flujo de caja financiero. ¿Qué sería? TIR. %. En este ejemplo en particular, ¿qué sería mejor? ¿Trabajar con dinero propio o trabajar con dinero de terceros? Con dinero propio. Entonces, ¿conviene hacernos el préstamo de 100.000 a una tasa del 20%? ¿Sí o no? No. ¿Esto siempre va a ser así? No necesariamente. Por ejemplo, imagínense que este préstamo no fuese una tasa del 20% nominal anual con capitalización semestral, sino imagínense que de pronto fue a un 2%. ¿Ya? Fíjense, ya automáticamente nuestro cuadro de amortización se ha calculado con esta tasa. ¿Ya? A ver, vamos a ver qué cambio se ha generado. Si es que el préstamo que obtenemos fuese a una tasa menor, convendría trabajar con dinero propio o con dinero de terceros. Con de terceros. Es más, con dinero propio el proyecto no sería aceptable, porque recuerden que según el BAN tiene que ser mayor que 0 y según la tasa interna de retorno tiene que ser mayor que el costo de oportunidad, que en este caso es 12%. Pero si fuese con un préstamo a un 2% tasa nominal anual con capitalización semestral, que equivale a un 2.1% tasa efectiva anual, sí es rentable. ¿Ya? Y ojo, por lo general, los préstamos a largo plazo, como son a 4 años, tienen incluso tasas menores al 2% tasa efectiva anual. Por lo general, incluso 1.6. ¿Ya? En ese caso, fíjense. Entonces, hay momentos en los que es mejor trabajar con dinero propio y hay momentos en los que es mejor trabajar con dinero de terceros. Pero esto tiene que ser evaluado para cada caso.
¿Y cómo se evalúa? Realizando el flujo de caja económico y el flujo de caja financiero. ¿Se entiende?